diseño del diario ya está. Ahora, básicamente esto es lo que va a salir. Si es que no pasa nada a la tarde, que cambie todo. ¿Y eso puede pasar hoy? Eso puede llegar a pasar hoy, es más difícil, pero puede llegar a pasar. Última noticia, ¿cuál es la rotativa? Le dijeron a Sebastián que por ahí hay un anuncio en la reunión de Cristina con todos los... ¿Pero eso sería tapa? Depende de qué anuncio. Los concretos del presidente Fernando de la Rúa, y que allí sí, obviamente, el poder llegaba tal como a disolver ministerio, fusionar. Pero entonces lo de lo que se iba a anunciar, lo de las retenciones o algo de eso, parece que no va, que va a tu tapa. 6 años de crecimiento con no sé, por ahí le gusta superpoder. Ahí ya es la decisión más del director. Excepto cuando llega un momento así, es toda una discusión y es una decisión editorial, es una decisión periodística y es una decisión empresarial. O sea que todavía no se sabe cuál va a ser la tapa y puede que todo cambiar. Así es. ¿Quién decide lo que es noticia? ¿Qué nivel de influencia tienen los diarios en la agenda política del país? Los diarios no marcan la agenda, pelean por marcar la agenda, sobre todo las grandes empresas periodísticas, que en Argentina son pocas. Pero bueno, en los últimos tiempos la pelea siempre es si es el poder político el que marca la agenda o los grandes medios son los que determinan la agenda. Esto es una batalla que se da en distintos momentos y a veces es una relación desigual. La agenda del periodismo se compone de intenciones de la empresa periodística en un 50% y el otro 50% del interés real del público. Y ahí sale lo que hemos publicado, ¿no? Buena parte de la agenda de los medios electrónicos, por lo menos hasta que promedia la tarde del día, está informada y orientada por lo que dijeron los diarios a la mañana. Nosotros hablamos por los medios. La gente no habla de sus pormenores individuales. El tema es aquello que se dijo en la radio o que salió en el diario. A las 5:30 se reunieron en la primera reunión de edición y la tapa era una. Ahora 8 de la noche la tapa es otra. O sea, habló la presidenta. Habló y lamentablemente la edición que teníamos preparada cambió. Todavía puede pasar. Puede cambiar. ¿Puede cambiar? Creo que la función del diario debería ser, más que reproducir las noticias de los noticieros de televisión, debían reformularse como productores de sentido de investigaciones y de interpretaciones de la realidad, que está vedado por la velocidad de las técnicas audiovisuales. Que lo fundamental es que los diarios informen, es que yo, a partir de ponerme en contacto con ese documento y ir de adelante para atrás o de atrás para adelante, tenga aproximadamente una visión de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? El rol del diario sigue siendo informar a la gente y formando su opinión, pero esto no quiere decir que la gente compre lo que el diario piensa. Periódicos pudieron derribar gobiernos, levantar personalidades. Esto fue la función de la prensa de papel, digamos, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta comienzos del siglo XXI. Los diarios, entonces, instalan nuevos líderes de opinión y generan climas. En Argentina, uno de los diarios precursores en esto fue el diario Crítica. El diario Crítica nace en 1913 para distinguirse entre los periódicos de su época. La Nación, la prensa y la razón estaban muy entrelazados con los políticos. Crítica parecía llegar para romper los moldes tradicionales. Sin embargo, cambió las formas, pero no el fondo. Moderno, masivo y financiado a través de publicidades. Fue el primer diario argentino en cubrir eventos deportivos y hechos policiales de manera sensacionalista. Entre 1922 y 1941 vendió más de 300.000 ejemplares por día, con ediciones a todo color y campañas de bien público. Tenía las mejores plumas: Roberto Art, Jorge Luis Borges, los hermanos Enrique y Raúl González Tuñón, Nicolás Olivari, Homero Mansi, entre muchos otros grandes.
Crítica fue tan contradictoria como lo fue su director, el uruguayo Natalio Botana. En sus comienzos, se opuso al ascenso del fascismo en Europa y apoyó a los republicanos españoles. En Argentina, primero apoyó a Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente en 1928, pero después influyó desde los titulares para generar el clima que devendría en el primer golpe de Estado en Argentina, en 1930. El titular principal el día que Uriburu tomó el poder fue: inmensa alegría invadió a todos ante la caída de la tiranía. Un año después, la dictadura clausuró el diario y frenó las rotativas durante 2 años. Botana es comparado con el magnate empresario norteamericano Randolph Hearst, que Orson Welles retrató en su película El Ciudadano Kane. Es que fue el creador del primer multimedio latinoamericano. Manejaba prensa, radio, noticiero cinematográfico y productora de cine. Y durante muchos años fue dueño y señor de la opinión pública argentina. Un personaje con una sola consigna: quiero y puedo. Fallece en 1941 en un accidente automovilístico. Y el diario, tras una crisis, cierra en 1962. La discusión de la tapa. Rápidamente. Lo jodido es la imagen. Yo iría por el lado del proyecto Kryptonita y chao. Proyecto Kryptonita es título. Sí. ¿Y sabe la gente que es el proyecto de Kryptonita? Los pibes jóvenes, Kryptonita era de mi época. Es que el problema es que si no, no se entiende ninguna otra cosa. Ahora, escuchame una cosa, la Kryptonita tiene que estar cerca de alguien, porque la Kryptonita es el que mata, el que pones un cacho de piedra y chau. Piedra verde es horrible, no pensó. Pero la piedra sola es un embole. Poner pedazos de Kryptonita en las bancas o poner banca, ¿entendés el tema del Congreso? ¿Cómo puedes armar el tema del Congreso? Jugar el Congreso como si el Congreso fuese la Kryptonita. Está bien, pero vos decís... Armar una imagen con la cúpula, que se parezca, ¿me entendés? Básica, como que vos que sea una piedra, pero que sea el Congreso. No digo que no te entiendo lo que decís. ¿Qué? ¿No te parece mucho de...? No, es que en realidad Gaby la va a tratar de ajustar lo máximo posible. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Acá tenemos la tapa del diario Clarín del 15 de marzo de 2009, donde el título principal anuncia lo siguiente: creen que anticipan la elección para frenar fugas en el PJ. En la volanta, que es este pequeño texto arriba del titular, cuya función es introducirnos en el tema o compartir información con el titular principal, dice: equilibrio entre los que están a favor y en contra del adelanto electoral. Sin embargo, este tema no es lo que se privilegia en la nota. No se desarrollan distintas opiniones frente a la noticia que se van a adelantar las elecciones, sino que se propone un clima de sospechas en torno al tema. Y eso es una decisión editorial. Cuando pasamos a la bajada o copete, que es una ampliación del titular con datos precisos, se lee: la gente opina que es para tapar los problemas de inseguridad y del campo. Acá me voy a detener un poco. ¿Quién es la gente? No aclara, pero lo que se lee es un concepto general y despersonalizado. No se refiere a nadie en particular, se refiere a la gente. Y así construye una idea de un todos, del que todos y al mismo tiempo nadie forma parte. Esta es la gran construcción mediática de los años 90. Conceptos generalizadores que no se refieren a nada o que vacían de sentido a las palabras que significan otras cosas. Como en este mismo texto, la palabra inseguridad, que aparece en todos los medios igualada al delito contra la propiedad privada. ¿Acaso no hay otro tipo de inseguridades? ¿Y el campo? ¿Es lo mismo que la mesa de enlace? En este tema también se generalizó, y con esta generalización se invisibilizó a todo un sector del campo. Llegamos al primer párrafo, y acá vale aclarar que una de las reglas del periodismo es la pirámide invertida, que es una estructura que se utiliza para poder organizar la información, con datos de mayor a menor importancia. El primer párrafo es el más importante porque debe contestar a las 6 preguntas fundamentales: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y cómo, y así contener el núcleo de la información. En la lectura del primer párrafo dice: para la mayoría de los argentinos,
somos 40 millones de personas. Entonces, lo que se piensa inmediatamente es que al menos un 51% de 40 millones piensan eso que dice en la nota. En el segundo párrafo se aclara que fue una encuesta realizada sobre 1.350 casos. Es decir, ahí aparece el quién. Toda la nota, que es título principal de tapa y ocupa 3 páginas, se sostiene en una encuesta para la que fueron consultadas 1.350 personas. Es decir, que de 1.350 casos se llega a creen, la gente y la mayoría de los argentinos. Este quién se desarrolla recién en el último párrafo. Si nadie tiene la verdad, sino que hay muchas interpretaciones, ¿cómo hace el lector para entender los mensajes? ¿Cómo discriminamos lo que es información de lo que es una opinión? Lo que le recomiendo al espectador es que sepa de qué marca es la información que consume. Así como hay jeans de diferentes marcas y jabones en polvo de diferentes marcas, también hay información de diferentes marcas. Y entonces es fundamental que cuando uno se informa, sepa a través de qué fuente se informa y qué intereses rodean a esa fuente. Estaría bien que los periodistas uno por uno dijesen: yo de este tema del que voy a informar pienso tal cosa. No me parece mal, no es una práctica que nosotros hagamos habitualmente. También uno debe decir, lo que piensa cada periodista sobre los hechos que trata se trasluce en su producto periodístico. Somos puntos de referencia, entonces trabajamos para empresas y nosotros, en todo caso, podemos ejercer con dignidad y con ética un oficio que tiene un techo que a veces podemos perforar. Si no lo hubiera dicho Majul antes, utilizaría eso, que yo lo vengo pensando hace mucho tiempo. Creo que a los periodistas nos creen demasiado y entonces una de las recomendaciones sería que no nos crean tanto, ¿no? Que pongan más en duda las afirmaciones del periodismo. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros te mostramos lo que creemos es un diario y para qué sirve. Seleccionamos imágenes, opiniones y cómo te lo contamos. Como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.